Bueno, vamos a seguir viendo ahora otra fuente que tiene relación con algunos aspectos económicos, y voy a dar alguna consideración así complementaria al análisis que ustedes tienen en las grabaciones de la profesora Silvana Fantecchi, que la tomó en relación con el capítulo de Kemp sobre el hombre económico, simplemente para completar eso con algún aspecto que me gustaría resaltar, ¿no? La fuente es el papiro de Turín, con ese nombre, justamente por el lugar donde está guardado, y bueno, ustedes recuerdan que era el de la primera huelga que se registra, ¿no? Llamémosle así, concentrada y todo, muchos gritos, ¿no?, de estos artesanos que reclaman sus raciones, que parecen estar muy atrasadas, ¿no? Es un papiro muy interesante, lo estudió un egiptólogo que se llama Jansen, escribió sobre esas huelgas, digamos, en la época de Ramsés III, durante el Imperio Nuevo, en una etapa, digamos, de centralización en Egipto, este estado que ya se ha expandido, ya no está solo en África, hacia el sur ya abarcó Nubia, esto viene desde Tutmosis III y desde estas expansiones y expediciones de la dinastía XVIII, perdón. Con los ramesidas estamos en la 19, pero se sostiene toda esa estructura territorial muy grande que fue logrando Egipto, ¿no?, en estos avances de incorporar hacia el sur del Alto Egipto la Nubia, que siempre había sido un lugar conocido, visitado, ¿no?, objeto de intercambio a larga distancia. Bueno, ahora está incorporado como provincia, ¿no? Y, por supuesto, saliendo del delta y yendo por el norte del Sinaí, tenemos que pensar en toda esta franja de Siria y Palestina, que incluso se va a dividir en distritos, ¿no? Hay toda una historia de la administración de este llamado Imperio Nuevo egipcio en esa franja, en ese corredor, que es muy estratégico. Si uno va siguiendo toda la historia del segundo milenio, va viendo, ¿no? Fíjense en la periodización, en el segundo periodo de civilización, cómo se habla de potencias más importantes y de potencias, llamémosle así, secundarias, pero que todas entran en ese juego de relaciones bélicas o más diplomáticas del segundo periodo de civilización. Y los que más se expanden, estas grandes potencias, siempre tienen que ver con llegar a la costa del Mediterráneo, ¿no? En primer lugar lo va a ser el reino de Mitanni, desde el norte de la Mesopotamia, después va a aparecer Egipto y se queda con toda la franja, y el último actor en aparecer es el imperio eteo o hitita, que claro, viene de ocupar el Asia Menor y va hacia el sur y entra en Siria, y ahí se va a producir el choque, ¿no?, con Egipto, esta gran batalla de Kadesh entre, bueno, Ramsés II y el rey eteo correspondiente, bueno, una batalla grande que termina en un resultado medio indeciso para las dos partes, y en una etapa en la que ya se están notando ciertos movimientos de población en el cercano oriente, tanto por el interior del mapa, ¿no?, que están apareciendo nuevos grupos de lengua semítica, ¿no?, que después vamos conociendo más, ¿no?, a los arameos, a los hebreos, y por las zonas de las costas van a ir llegando los pueblos del mar, y por el norte de ese mapa tenemos entrada de grupos de indoeuropeos de la segunda oleada indoeuropea, los iranios y otros grupos. Los iranios son los que nos resultan conocidos porque después terminaron asentados en la meseta de Irán, medos y persas. Todos estos movimientos del 1200, más o menos, años más, menos, por los movimientos de población no son tan fáciles de, digamos, de ubicar
en el tiempo, ¿no? De una manera precisa, ¿no? En la cronología, justamente porque son desplazamientos de población, pero con todos los pueblos que le nombré, imagínense los movimientos. Entonces, bueno, ese es el ámbito, pero Egipto no deja de ser un imperio, digamos. Cronológicamente la convención dice, bueno, por lo menos hasta 1085, es bastante después de la época de Ramsés III, sigue siendo un estado que se ha expandido mucho y que ha conquistado otros territorios por fuera de la base territorial que tienen allí en África, ¿no? Como fruto de tantas expansiones, ¿no? Y de esos contactos con la zona de Siria y Palestina, hay cautivos y hay riquezas que van a Egipto, y parece que hay pobladores en esta aldea de artesanos de Deir el Medina que son artesanos asiáticos, digamos, gente que viene de esas zonas, de estas provincias, digamos así, que crea este imperio egipcio en esa costa, ¿no? De Siria, de Palestina, piensen en las ciudades de los fenicios con una larga tradición de trabajo del marfil o de las maderas duras, incluso de algunos de los metales, ¿no? La plata, por ejemplo. Más allá de que Egipto, por supuesto, tenía sus artesanos, pero estas son las cosas que pasan con las expansiones, ¿no? También puede haber un interés en obtener cierto tipo de objetos suntuarios, hechas con materias primas que a lo mejor se obtienen en otros lugares, y con los estilos que pertenecen a otras sociedades. Y bueno, como parte de estas expansiones aparecen los cautivos, que pueden cumplir distintas funciones, pero a veces hay cautivos que son, digamos así, trabajadores muy calificados. Y parece que ahí en Deir el Medina, en la aldea de los artesanos, había muchos asiáticos. Entonces ustedes vieron cómo es la historia de estas raciones atrasadas, que incluso se ve qué tipo de cosas podría ser, no solamente pan y cerveza, que suele ser como la base, digamos así, universal de la ración en todo el Oriente, en Egipto también. Siempre las raciones en distintos momentos se pueden acompañar de otras cosas, ¿no? Y les decía que el papiro en sí, el objeto papiro donde está esto narrado, es un papiro que en realidad parece que antes se había utilizado para redactar otra cosa, y alguien es el redactor que narró esto, evidentemente es un escriba que puede hacer el documento, y evidentemente es alguien que tendría mucha necesidad de contar algo que había observado, ¿no? Esta irregularidad que parece emanar de este texto, porque ese papiro está como raspado y escrito arriba con esta narración. Esto que él describe de cómo se mueven los artesanos y cómo van avanzando, ¿no? en la necrópolis, que es el espacio donde trabajan, pero en este caso va a ser el lugar a donde van a ir a buscar a los administrativos, digamos, a los funcionarios, alguna autoridad que los reciba. Entonces, esto más o menos ustedes ya lo saben por la otra grabación. Lo que sí tienen que hacer, como les recomiendo generalmente que háganlo con todas las fuentes, cuando ustedes vean de qué se trata el video, busquen la fuente y tengan la mano, para poder sacarle un poco más el jugo a la interpretación. Ustedes vieron que van pasando y además gritan y llaman, ¿no? Y se quejan cada vez más ante los funcionarios, y a medida que van pasando, hay que pensar lo que significa, ¿no? Uno dice que pasan la muralla y se acercan cada vez más al templo y pasan la noche ahí. Claro, es una zona, digamos, sagrada. ¿Cómo sería, ¿no? La situación en la que estaban, que traspasaban lugares eh, que en realidad correspondían a los sacerdotes, a la gente que tenía que ver con el culto, no son lugares a los cuales se pueda dirigir cualquiera y andar caminando, digamos. No están trabajando y están reclamando, y parece que hasta transgreden esos espacios sagrados en pos de su queja, ¿no?
aparece algo como un jefe de policía, guardianes y demás, o sea, diferentes funcionarios en los distintos momentos en los que ellos se acercan, se menciona lo que no tienen, que es una manera de interpretar, si uno lo da vuelta, bueno, más o menos qué esperaban recibir o qué cosas podía ser que se redistribuyeran como raciones. No hay ropa, ni aceite, ni pescado. Y ahí hay una cosa interesante, ¿no? En medio de esta fuente que uno puede pensar desde el costado económico, ¿no? Como la falla en la redistribución. Polaggi siempre planteó que las raciones, ¿sí? Puede haber diferentes formas de redistribución, pero las raciones es una manera muy gráfica de mostrar en qué consiste la redistribución. Por eso yo les comentaba, lo que uno tendría que agregar es que no se le da a todos lo mismo, ¿no? Que la redistribución es asimétrica, y esto con las raciones ocurre, y con los distintos tipos de trabajadores y su sexo y edad, bueno, esto está relacionado con qué cantidad reciben, ¿no? Es decir, las raciones también, este es un mundo muy jerárquico, ¿no? Las raciones son parte de eso, ¿no? Y hay una frase, más allá de lo económico, ¿no? De la interpretación económica y de este contexto, que además uno se pregunta, bueno, es Egipto, es el Imperio Nuevo, ¿cómo puede ser que los trabajadores calificados, que siempre son una mano de obra muy cuidada, incluso yo diría rigurosamente vigilada también, muy controlada, ¿no? Ese poblado de Deir el Medina está rodeado de una muralla, y sobre la muralla, que es bastante ancha, camina un centinela, o más de uno. Es decir, es como un pueblo prisión, más o menos, ¿no? Cuando salen de allí a trabajar hacia la zona del Valle de los Reyes, van acompañados de una forma de guardia, los capataces, y lo mismo al regreso. Es decir, no hay mucho interés en que esta gente se fugue, precisamente, ¿no? Pero sin embargo sabemos, ¿no? Que la fuga es un fenómeno. Como la mujer del papiro Brooklyn, que no parece haber sido una especialista en nada, pero era alguien cuya mano de obra se necesitaba. Bueno, la fuga ocurre también a veces entre los artesanos calificados. No es tan fácil porque están más vigilados que un trabajador común que es reclutado para la prestación obligatoria. Estos son permanentes. Mayor razón aún para preguntarse, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? En este Egipto del Imperio Nuevo, que precisamente no carece de recursos? Si uno pensara en una situación así, de falta de ración, en el primer periodo intermedio, como las fuentes que vimos recién, tremenda crisis, problemas agrícolas, bueno, pero no parece ser la situación de Egipto en el Imperio Nuevo. Entonces acá hay una cuestión local que tiene que ver con estos funcionarios, algunos de los cuales parece que habrán hecho uso de las raciones para otras cosas, ¿no? Para intercambiarlas por algo que ellos querrían tener. El asunto es que nunca llegaron a los artesanos, es decir, el que fue, digamos, borroneando, raspando el papiro para contar esto, es alguien de adentro que vio, seguramente algún otro escriba que sabe lo que ocurre. Entonces, ahora después les comento, del otro lado de la página hay algo que nos permite pensar en esta situación, ¿no? Que unos son los que actuaron desviando las raciones, y hay otro que ha visto eso y lo narra, necesita contarlo, ¿no? Pero entre lo que cuentan, fíjense qué interesante, después de esta queja y de reclamar que faltan raciones, hay una frase por ahí que supuestamente dicen los artesanos a estos funcionarios que salen a recibirlos y que deben estar muy ansiosos de que se callen, ¿no? Informen al faraón, nuestro buen señor, acerca de ello, y al visir nuestro superior, para que se nos entreguen las provisiones. Y ahí aparecen algunas raciones atrasadas, ¿no? Y después otra vez, ¿no? Pasaje de las murallas por la cuadrilla, es decir, la queja continúa. Pero es interesante este pedido de los artesanos. Es decir, están llenos de funcionarios delante de ellos, que cada vez vienen, y funcionarios de distintas jerarquías, y sin embargo, el diálogo es con ellos y el reclamo, pero están pidiendo
por el superior de todos, ¿no? El visir y en última instancia el faraón, nuestro buen señor. Después vamos a ver una fuente más ideológica, ¿no? Que suena más literaria, no como esto que parece una descripción de un episodio real, ¿no? Están ahí quejándose de algo muy concreto, pero ustedes van a ver esa misma idea, ¿no? Del que está arriba de todo, ese faraón que es un Horus, es un dios, que seguramente no lo verían frecuentemente, no tendrían acceso a él, pero infórmenle al buen señor. Él sabe, es decir, de él no esperamos el daño, al contrario, ese es el que va a reparar la injusticia, ¿no? Ustedes van a ver que también en otras fuentes cuando se habla del faraón, esto es lo que vamos a ver después en la otra ideológica, muchas veces se lo presenta como es Maat. Maat es la justicia, hay una diosa que es la diosa Maat, ¿no? Y bueno, es uno de los atributos. Eso es un faraón. Es Maat, es decir, nos va a dar lo que corresponde, ¿no? Por eso el reclamo, ¿no? Está bien, estos bajos funcionarios o intermediarios o funcionarios intermedios, bueno, sí tienen sus funciones administrativas, pero en ustedes no confiamos. Nuestro buen señor, el faraón, tiene que ser informado. Ah, si él supiera, ¿no? Si uno ve estas historias, ¿no? de otros momentos, ¿no? De otros periodos, si uno piensa, por ejemplo, en quejas de los campesinos medievales, claro, el que está más cerca y que es el que puede ejercer mayor cantidad de abusos, por ahí es el señor feudal, pero del buen rey fulano no se desconfía, es como que nos reciba y que haga justicia, ¿no? Es como la máxima autoridad, de ahí no va a salir el mal, ¿no? Va a salir, en este caso de los artesanos, bueno, una redistribución de raciones, lo que nos corresponde, ¿no? Es esto que habíamos comentado también en algún otro momento, de la equidad, que se reciba lo que corresponde. No la igualdad, no vamos a tener todos las mismas raciones, el maestro artesano no va a tener lo mismo que el aprendiz o que alguien que tiene unos años menos en el trabajo, ¿no? Pero todos van a recibir ración. El problema acá era que no habían llegado. Entonces, cuando continúa la narración de quien redacta el papiro, aparece el visir porque va a dar lugar a la fiesta Sed. Entonces, claro, todos los funcionarios van a estar, toda la corte, el faraón, por supuesto. Esa fiesta Sed es central, ¿no? Para renovar, digamos, la autoridad del faraón. Es como el gran jubileo. Y estamos pensando en el Imperio Nuevo, entonces pensemos dónde está el Valle de los Reyes, en la otra orilla del Nilo, digamos, porque del lado occidental están las necrópolis, del lado oriental, bueno, Tebas, la gran capital, entonces va a ser el escenario donde se va a celebrar esa fiesta Sed, y por lo tanto va a haber una cantidad de funcionarios, y va a estar el faraón, y va a estar el visir, entonces lo aprovechan. Le reclaman al visir, el visir parece sorprendido, ¿no? Yo no ordené que no les dieran raciones, que yo ordené lo mismo que siempre, es decir, que ¿cómo no tienen las raciones? ¿No? Queda ahí medio sorprendido. Yo jamás di orden de quitar, dice, ¿no? Y después viene un escriba que dice, bueno, se les va a entregar media ración, o sea, los tratan de conformar con él. En otro párrafo, noveno mes, día 2, ¿no? En el año 29, dice, entregan sacos de espelta. El espelta es un cereal que aparece en otras fuentes como, es un cereal de baja calidad, que se le da a los cerdos. La ración generalmente es en cebada, ¿no? Que es algo panificable o con lo cual se puede hacer algún tipo de potaje, si uno muele el grano, ¿no? Como algo parecido a bueno, cierto tipo de platos que tienen muchos pueblos, ¿no? Como el porridge de los escoceses con avena o la polenta, digamos, ¿no? En América, ¿no? Esto de moler el grano y hacer como una pasta con eso, bueno, es factible, pero generalmente para el cercano Oriente Antiguo es la cebada, y acá es la espelta, que es de menor nivel, pero les dan algo.
y ellos piensan en ir a quejarse al muelle cuando pasen las barcas, ¿no? Porque hay todo un desfile, que es esa procesión que tiene que ver con ese jubileo y esa fiesta sed, bueno, y aunque sea cuando pase la barca de los hijos del visir, quejémonos, y se dirigen, dice, ¿no?, al embarcadero, y el jefe de los artesanos anima, ¿no?, a todo su grupo, vayamos, ¿no?, y pidamos, ¿no?, que los hijos del visir le digan a su padre que esta situación continúa, ¿no?, esta inequidad. Y aparece un personaje que está nombrado, digamos así, como diríamos en el barrio, lo escracha. El autor del papiro lo nombra. Cuando el escriba Amenac hubo terminado de entregarles la ración, se dirigieron al embarcadero, ¿no? Claro, se van a asomar para gritar cuando pasen los hijos del visir y, bueno, exponer su situación. Pero cuando hubieron traspuesto una de las murallas, el escriba Amenac fue y les dijo: no pasen al embarcadero, en verdad les he dado 2 sacos de espelta, pero si van, los acusaré ante cualquier corte a la que vayan, ¿no? Los amenaza con denunciarlos. Vaya a saber qué sería. Esto es como cuando la policía dice te armo una causa, más o menos así. Bueno, el escriba los amenaza cuando ellos pretenden que su situación se haga más pública, que los hijos del visir se enteren. La frase reveladora aparece después de eso, ¿no? El que escribe esto dice: y los traje, yo los traje. Es decir, el escriba Amenac los amenazó y yo los traje de nuevo. Es decir, este es un escriba seguramente de un rango inferior al Amenac que amenazó a los artesanos, pero es al que le ordenaron que los lleve de vuelta, que los escolte de vuelta a los artesanos a un lugar donde tienen que estar, que no es el embarcadero protestando donde se va a saber todo, si están ahí gritando en medio de la fiesta sed y de la procesión, ¿no? Da que pensar realmente, ¿no? Seguramente, después de leer esto, estamos convencidos de que Amenac sabía muy bien lo que pasaba con las raciones, ¿no? Por algo los amenaza cuando llegan al embarcadero, ¿no? Y después en el final uno ve cómo la situación permanece igual, el atraso en la entrega o en la redistribución de raciones permanece, y queda inconcluso el papiro. Pero realmente si uno lo lee así, exprimiéndolo un poco y entre líneas, resulta muy sugestivo, ¿no?, de este tipo de problemas que se podían dar. Acá nos llegó el caso completo, ¿no? Pero uno tiende a pensar, bueno, en toda esa cadena jerárquica de funcionarios, en Egipto o en alguno de los reinos del antiguo Irak, ¿cómo podía ser esto, ¿no? ¿Cómo podría llegar a ser una situación que se puede repetir? Esto de hacer abuso. Recuerden la reforma de Uruiningina o Urucajina en las ciudades de Estados Unidos. Es otro momento, ¿no? No será el 1200 o 1170, es el 2400, ¿no? De las ciudades independientes, diría Utz, que no cree que sea un estado, eso, bueno, no importa. Pero ahí también hay el buen rey, ¿no?, Urucajina, enderezando, ¿no?, esas injusticias. Y también hay unos artesanos que mendigan, y en la puerta, en vez de estar están en la puerta de la ciudad donde todo el mundo los ve, ¿no? Y hay funcionarios que han abusado, aparece toda la lista de los abusos, busquen la fuente y vean la cantidad de funcionarios, ¿no? Y gente que es del palacio, pero también están los que son del templo, es decir, cualquiera que tiene un poco de poder interviene, incluso en este problema de las raciones que son alimentarias, ¿no? Tratemos de no usar la expresión de pagar, porque en realidad acá no se está pagando en raciones. La ración es una ración alimentaria, significa redistribución de alimento para que se mantengan vivos y sigan trabajando, ¿no? Si usamos la expresión de que se les pagaba su trabajo en raciones, estamos pensando con la mentalidad de una economía de mercado, ¿no? Y recordemos el origen. Quizá esta gente
parece por los nombres, a veces se deduce porque hay mucha documentación de Deira y Medina, que sean cautivos. Está bien, se han adaptado, están viviendo en Egipto, tienen su aldea con su gente, están sus mujeres, sus hijos, bueno, tienen la vida cotidiana como la que puede tener cualquier egipcio, pero tienen un saber, tienen una maestría en la artesanía. Hay que ver lo que es la decoración de las tumbas, ¿no? Del Valle de los Reyes y de las Reinas, que claro, los hace sumamente valiosos. Entonces, ¿qué pasa con las raciones, no? ¿Por qué no las reciben? Pero no lo pensemos como pago, porque es el alimento que los mantiene vivos. Es eso. No lo pensemos como pago, porque si no estamos pensando en la categoría de salario y que se le paga por el trabajo que hacen y se les paga en comida. Y es otra cosa. Es decir, raciones hay para todo el mundo, más o menos especialista, y la ración será proporcional a sexo y edad y trabajo desempeñado. Raciones hay para los soldados que son reclutados y forman parte de las expediciones, raciones hay para los artesanos ultra calificados, ración habría para este escriba que se le escapa a la primera persona, los traje de nuevo, ¿no? Y que es un escriba que no está a la misma altura que el escriba Amenact, cuyo nombre propio quedó inmortalizado en el papiro, ¿no? Es alguien de un rango menor, y bueno, viviría así, digamos, mientras está trabajando como escriba y recibe la ración diaria y tiene que cumplir con las órdenes que se le dan, ¿no? Entonces, una mirada más como para completar un poco el aspecto económico, pero a la vez algo de lo ideológico, ¿no? En este interesante papiro de Turín.